Bien, continuamos en este inmenso bastión, como siempre, un programa internacional. Miren, para mí es más que un inmenso placer, un honor de corazón. Tenía muchos años, mucho tiempo, que no tenía el placer, la dicha, la suerte de tener con él, que es mi hermano, un coloquio en televisión. Y aquí está mi hermano, Carlos José Rosario, príncipe. ¿Cómo está todo, mi querido Juan Alberto? Un placer de corazón. Miren, Carlos es director de la Oficina Regional de Ética e Integridad Gubernamental. Hermano, buenas tardes. Nada, muchas gracias, un placer para mí estar en este programa. Yo también tenía una ansiedad de poder estar contigo en este bastión internacional porque realmente es un programa que está en todos los hogares dominicanos y en hogares internacionales y realmente de mucho prestigio. Te he visto crecer, elevarte como comunicador. Gracias. A través de este programa y he visto la calidad incluso desde mi casa Así es, Carlos. de este programa de televisión. ¿Cuántos años teníamos? Porque usted participaba en el Bastión cuando estaba en Megavisión, en el 43. Sí, Unos añitos. unos años. Cuéntame, ¿cómo te fue, hermano, de fin de año, Navidad? Cuéntame, hermanito. Bueno, la Navidad es un tiempo especial, su significado, el nacimiento del niño Dios. Así es. Todo ese tiempo de Adviento previo a esa Navidad, la preparación para el nacimiento del niño Dios, hace que uno esté con la familia, saque unos días para estar con sus hermanos, con su madre, con los amigos también en algunas festividades. Y este tiempo de fin de año, de Navidad y Adviento, pues tuvieron como prioridad todas esas cosas. Perfecto. Carlos, ¿qué hacemos o sea, tú como director de la Oficina Regional de Ética e Integridad acá, o sea, en Santiago Gubernamental, ¿qué hacemos allí? Bueno, la Dirección General de Ética es un órgano del gobierno central que fue creado mediante el decreto 486-12. Esta oficina pues viene a sustituir una anterior que tenía el nombre de Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción. Así es. Y se le ha confiado una serie de responsabilidades muy delicadas del Estado Dominicano. Esta es la oficina que trabaja con el fomento de la ética entre los servidores públicos, es la oficina que sirve como órgano rector a la Ley de Acceso a la Información Pública, es la oficina que vigila el cumplimiento de las declaraciones juradas de bienes de los que trabajan en el Estado, aquellos que están llamados a hacer declaraciones, es la oficina que le da seguimiento a los acuerdos internacionales que el país firma con otros países y con órganos internacionales de diferentes características. Esta es la oficina que tiene planes de prevención de la corrupción. Esta es una oficina muy diversa, con servidores con características muy especiales en términos profesionales. Y bueno, estamos de alguna manera avanzando sobre todos estos temas en el Estado Dominicano. Carlos, todavía, aunque hay muy pocos, pero todavía hay funcionarios que no han hecho su declaración jurada. Cuando esto ocurre, ¿qué pasa con ese funcionario? Bueno, que se abstiene, se niega a decirle al país que eso es lo que tiene. La ley 311-14 es una ley del año, de mediados del año 2014, que viene a sustituir la ley 82 de 1979. Esa ley 311-14 establece en el artículo 2 la obligación de que 33 tipos de servidores públicos, el presidente, el vicepresidente, los miembros del Senado, los miembros diputados, alcaldes, los que trabajan, 33 tipos de servidores públicos distintos, deben hacer una declaración jurada de bienes cuando ingresan al servicio público y cuando salen. Pero también
la ley establece que todos los años el servidor público, que ahí se señala, necesita hacer la entrega de lo que son sus informes financieros. Es una manera de darle seguimiento a su evolución financiera y económica a más tardar en el mes de agosto. Okay. Antes era difícil darle seguimiento a los servidores públicos a través de la ley 82 porque no se tenía la tecnología desde el Estado Dominicano. Yo estoy siendo lo más transparente posible. La ley estaba ahí, no se cumplía, porque ¿de qué manera el Estado le daba seguimiento a los servidores públicos? Si no tenía ni siquiera control de las nóminas que habían en los diferentes órganos del gobierno central y de los demás poderes del Estado. Sin embargo, con la nueva ley y con todos los mecanismos de que dispone el Estado Dominicano, ahora sí es posible. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué todavía aparecen algunos que no han hecho declaración jurada? Primero porque hubo una confusión. Cuando entró en vigencia, cuando se aprobó la ley 311-14, no se aprobó su reglamento. Ok. Entonces, muchos juristas entienden que la ley no tiene validez hasta que no tengan el reglamento de aplicación. Perfecto. Y eso trajo una diferencia entre los órganos que recaudaban la declaración de los funcionarios públicos y, por ejemplo, la Procuraduría General de la República, cuya opinión original decía no es necesario, la ley aún no está vigente. Perfecto. De tal manera que en el primer año fue difícil encontrar que todos los obligados hagan su declaración jurada. Pero yo estoy hablando con una ley del año 2014. Así es. La primera experiencia, que prácticamente reciente. La primera experiencia que tuvimos para que entregaran sus informes financieros fue apenas ahora, en el mes de agosto pasado. ¿En el 2015? Sí, la primera experiencia. De tal manera que más del 70% entregaron sus informes financieros a la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Ética ha monitoreado la entrega, la ha validado y estamos a la espera de que aquellos que no han cumplido, pues sencillamente que lo hagan o que se proceda desde la propia Procuraduría y su Departamento de Prevención de la Corrupción, del PEPCA, que se proceda entonces con lo que la misma ley establece en relación al incumplimiento de esta formalidad del servidor público. Esa ley, ¿qué establece, Carlos? Una persona que se niegue prácticamente, vamos a decirlo así, a decir lo que tiene, sus pertenencias, esa ley, ¿qué corresponde ahí? O sea, esa ley, ¿qué puede exigirle a ustedes para hacer, para aplicarle a esa persona? Bueno, ¿qué se podría hacer? Debo aclarar que la Dirección de Ética no tiene funciones punitivas. Okay. Es decir, no es una institución que busca el incumplimiento y que inicia un proceso penal contra el incumplidor. Okay. En el Estado hay otros organismos como la Procuraduría Perfecto. General de la República, pero el incumplidor de la ley, lo mínimo que establece la separación del cargo. Okay. De tal forma que renuncie que se separe. Okay. Aunque no renuncie, pues sencillamente la autoridad ante el incumplimiento del servidor tiene la obligación moral de separarlo de la función pública, porque sencillamente ha infringido la ley. Bien. Carlos, en estos últimos años en el país hemos visto casos de corrupción y donde el gobierno, el país, está muy mal parado ante los ojos internacionales en cuanto a la corrupción. ¿Cómo tú percibes, Carlos, que está marchando esto en el país? ¿Qué tú percibes? ¿Hemos avanzado en el combate a la corrupción? ¿Hemos retrocedido otra vez para atrás? ¿Qué tú opinas? ¿Tu opinión en torno a este tema? Bueno, yo estoy consciente que el tema corrupción ha sustituido
en cuanto a preocupación de la sociedad dominicana a la anterior, que era de la inseguridad ciudadana. Ok. El tema corrupción es el mayor dolor de cabeza de los ciudadanos dominicanos Aunque en este están momento. cabeza con cabeza los dos. Bueno, yo qué te puedo decir, desde el Estado dominicano se han hecho esfuerzos extraordinarios y en términos de crear toda una fundamentación jurídica, la creación de órganos para la prevención, para la persecución de actos de corrupción, el Estado que tenemos hoy ha avanzado mucho con relación a cualquier Estado dominicano anteriormente. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que la sociedad dominicana no percibe ese avance. Okay. Bueno, yo puedo decir que, primero, la corrupción no es un elemento exclusivo de la República Dominicana. Ni siquiera en este momento, ni en la historia de cualquier país o de cualquier ciudadanía, de cualquier ciudad. Porque estamos mirando lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Corea del Norte, donde incluso el que dirige las Fuerzas Armadas ya fue ejecutado. Así es. Por problemas de corrupción. Hemos visto las personas en los parques públicos en Irán, donde el que comete actos de corrupción es sentenciado a muerte y muchos de ellos son llevados a la horca en plazas públicas. Pero esos son problemas de países tan lejanos. Sí. No, nosotros hemos visto lo que ha pasado en Estados Unidos. También. Los problemas, por ejemplo, con el gobernador de New Jersey. Los problemas que hemos tenido, que hemos escuchado en la Argentina, donde incluso eso tuvo consecuencias en las votaciones recientes en el país. Hemos visto la valoración que se tiene sobre la Bachelet con un problema en su familia. Hemos visto lo que está pasando en Brasil, que incluso parte de la imagen que nosotros tenemos del presidente anterior se ha ido modificando. Así es que donde hay personas, además de amores, hay corruptos. Y sencillamente en el conglomerado dominicano nosotros encontramos corruptos. Pero yo quiero decirte, concluyendo sobre este tema, que nosotros tenemos casi 500,000 servidores públicos. Podemos contar los casos de corrupción. Lo podemos contar, lo podemos señalar. Carlos. Pero, para concluir, sí, este Estado dominicano está lleno de gente honrada, de personas que llegan a las 8 de la mañana a su trabajo, que están trabajando con una ansiedad de servir a los ciudadanos hasta que termina su jornada de trabajo. Hay casos de corrupción, pero la mayoría de los servidores públicos son gente con esas características. Bien, Carlos, en este momento, en nuestro país, algo que no veíamos hace años, o tal vez no, hay 2 jueces encarcelados en este momento por corrupción. La gente, Carlos, en las calles no percibe de que se está combatiendo la corrupción en el país, que es un mal que en vez de disminuir va aumentando. El gobierno tiene el deseo, el interés de combatir la corrupción en este país. La gente que vivimos en este país no creemos ahora mismo en el gobierno y más aún, Carlos, donde la justicia es el eje principal para que un país se rija, ya no tenemos confianza en los jueces. O sea, hoy estamos celebrando en este país el Día del Poder Judicial. ¿Y cómo encontramos en este momento nuestra justicia? La ciudadanía Carlos, también. Carlos, sí. En este país, en este momento, la justicia está enlodada en este momento. Yo creo que también hay una gran preocupación en los ciudadanos dominicanos por el tema de la justicia. Debemos entender algo. El Estado dominicano está dividido en poderes. Sí. La justicia es un poder distinto al Ejecutivo o a cualquier otro, como nuestros legisladores o nuestro poder municipal o cualquier otro.
Lo que está pasando en la justicia dominicana es penoso. Tenemos dos jueces, como me recuerda, que están en este momento señalados, perseguidos por un tema penal que se llama corrupción. Sin embargo, esto es un caso que está en proceso. Siento que condenarlos a priori, antes de que sean escuchados en un tribunal, antes de que sus abogados puedan establecer responsabilidades o defensas, yo siento que debemos esperar la sentencia de esos tribunales que están pendientes de establecerla. No podemos decir que son corruptos. Okay. Hemos tenido casos anteriores donde la población se ha levantado por la opinión de la prensa, por ejemplo, la opinión de programas de televisión, donde personas que han sido llevados, iniciados un caso, ya están estableciendo modalidades de sentencias y de penas y de condenas. Se dice que 20 años posiblemente caiga encima de la jueza Abuela Reyes de ser culpable. Bueno, a mí me parece que si todo este escenario es aclarado y finalmente los hechos que se le imputan son valorados y son establecidos y se le adjudican a ella o al magistrado juez que está siendo también concursado para valorar esa actividad penal, pienso que si merecen la sentencia, la sanción, pues el país lo va a aplaudir. Sin embargo, a lo que me refiero es que estas personas tienen hijos. Familia, estas claro que personas sí, tienen entendemos. madres, posiblemente padres, parejas, y no es justo, no creo que sea bueno que antes de que sea conocido el caso en un tribunal, estemos ya con una sentencia en contra de ellos. Pero realmente el Poder Judicial está hoy llorando en su propio día por las heridas que un puñadito, pero muy pequeño de sus integrantes le han causado. Es igual, cuando yo veo este tipo de situación en la justicia, yo también estoy mirando una legión de jueces probados, con muchos años en la judicatura y que hoy la sombra de la corrupción, de este puñadito, ha empañado su labor, ellos se sienten resignados. Carlos, hay un dato, Carlos, y es un dato muy peligroso y muy penoso en torno al mismo caso que estamos hablando. La jueza Abuela Reyes, se dice que le están colocando unos medicamentos en la cárcel, en Najayo. Es una suposición que hay y puede pasar con este país. Ya no podemos decir, esto no pasa. ¿Qué tú crees que puede pasar? ¿Es cierto o no es cierto? Puede pasar de que le pongan unos medicamentos a esta joven para que ella también hasta se motive al suicidio, para no hablar. Bueno, yo escuché la información de sus abogados, de su abogado. ¿Qué puedo decir? No puedo contactar nada sobre esto. Muchas veces en lo jurídico, cuando una persona no tiene su pensamiento de forma clara, cualquier cosa que pueda decir no se valora en el tribunal. Sin embargo, yo no puedo avanzar una opinión sobre esta situación que pudiera estar ocurriendo en este caso, porque sencillamente no lo he podido constatar. Carlos, para ya esta parte culminarla, el tema justicia, en este año, ya que vamos ya apenas 7 días del año nuevo, en enero, van 4 mujeres asesinadas por sus parejas o su expareja. La última, que fue una también miembro de las Fuerzas Armadas de este país, pidió protección porque entendía y sabía de que su expareja podía matarla.
miles o cientos de mujeres que han muerto, Carlos, van a la fiscalía, ponen una querella, una denuncia y le hacen caso omiso a la denuncia. Cuando entonces llega el desastre, el desenlace fatal, entonces quieren decir cosas. Por ejemplo, un caso aquí en Santiago, que fue muy mencionado, donde una persona llegó de Estados Unidos, fue al salón donde la mujer trabajaba con unas flores, pero en las flores había un arma blanca hasta llegar a quitarle la vida. Pero que esa mujer fue varias veces a la fiscalía y le hicieron caso omiso. ¿Tu opinión? El problema es que hemos tenido una descomposición social muy grande como consecuencia de la pérdida de valor de la familia. Nosotros en el país, desde hace 20, 30 años, hemos venido sintiendo de manera intensiva la descomposición de la familia. Muchas familias ya no le dan valor a lo religioso. Lamentablemente no es posible cuidar a los hijos mientras están pequeños por el tema de trabajo. No se le da seguimiento a los estudios cuando van a la escuela por la misma ocupación de los padres, y hemos tenido una generación que se ha levantado de 20, 25 años, no solamente que son los dueños de la mayoría de actos violentos que tenemos en las sociedades, sino también que son los que andan levantando los motores y también han sido los que han causado muchas de estas muertes, de estos feminicidios. Yo, ¿qué te puedo decir? Debemos volver al seno de la familia, intentar volver a la iglesia, intentar volver a imprimirle valores a nuestros hijos, pero nosotros tenemos que vivir esos valores primero para que ellos puedan obtenerlo y heredarlo y actuar en consecuencia. Pero realmente apenas del lunes para acá, 4 feminicidios es una tendencia muy peligrosa en nuestra República Dominicana, que la autoridad debe empezar a ponerle mucho más atención. Pero mira qué pasa, es que cuando, por ejemplo, una pareja llama a la otra a un proceso de conciliación, por ejemplo, en la Casa de Justicia, que es un órgano que intenta sagrado, intermediar claro. En esa fase inicial de cualquier problema, el problema pasional, la Casa de Justicia. ¿Cómo puede ser que la Casa de Justicia no tenga a una persona que pueda entregarle a la otra parte la citación? ¿Por qué tiene que entregársela a la pareja que va a solicitar la ayuda para que le lleve a su verdugo o a su verduga la citación? Este tipo de cosas deberemos empezar en este país a progresarla, porque no veo el problema, la dificultad de que haya un mensajero, porque ni siquiera en ese momento es necesario tener a un alguacil, porque no tiene esa categoría todavía, la de la citación. ¿Por qué no tener un empleado adicional que se encargue de la entrega de esa comunicación para la cita de la otra parte? Haciendo mucho más peligroso el hecho de que yo, que tengo una diferencia contigo, tenga que ir a tu casa, llevarte una cita para dilucidar esto frente a una autoridad. Todo este procedimiento que trae mucha de estas violencias, yo creo que deberemos empezar a rebasarla muy pronto. Carlos, el país está sumido en estos momentos, hace ya muchos años, en la delincuencia. No da tregua. Los delincuentes en este país no dan tregua. El gobierno habla muy poco de la delincuencia. La policía muchas veces se ven envueltos también en los problemas. Hay una banda de 10 personas, atrapan la banda, 5 policías. En muchos casos que vemos en la prensa. Mayormente los atracos, robos, asesinatos se hacen en motores. Y Carlos, y vemos que el gobierno no le pone caso a esto, pues porque si el problema son los motores, hay que combatir esto. ¿Qué tú opinas, Carlos, en torno a eso?
Bueno, ese es un tema complejo de analizar porque primero tenemos autoridades que intentan controlar, perseguir la delincuencia, donde no tienen un salario digno, no tienen equipos a la altura del delincuente, eh, posiblemente no tenga la formación para, estoy hablando del enfrentamiento con el delincuente, aquel pudiera estar en mejores condiciones para enfrentarse con el policía, con el perseguidor. Y por el otro lado tenemos a un delincuente que no tiene ninguna formación, no ha podido ir a la escuela, se ha ido de su casa, vive con amigos, posiblemente no le dé valor a algún hijo pequeño que tenga, no tiene nada que perder el delincuente, mientras el policía tiene hijos, tiene una familia donde ir en la noche, y entonces hay una diferencia grande entre ambas partes. Y el Estado Dominicano debe empezar a mejorar las condiciones de trabajo de estas personas que persiguen a los delincuentes. Y mejorar las condiciones de trabajo no es suficiente, también deberemos empezar a escoger mejor a quienes nos van a representar en la policía o en los ámbitos militares, porque esa es una actividad que ha perdido valor entre la juventud más sana de la República Dominicana, y entonces al momento de reclutar personas para ingresarlo a estos cuerpos, tal vez ingresan a ellos, a esos cuerpos, las personas menos idóneas para realizar ese trabajo. Y en ese sentido, las consecuencias, ¿cuáles serían? Que a veces tú no sabes quién es más delincuente. Si el policía que está montado en un motor que muchas veces estaba en el cuartel, sin papeles, sin luces, está preso el motor y lo toman para hacer este tipo de diligencia, o el propio delincuente que posiblemente anda en un motor nuevo, que corre mucho más rápido, con un arma más sofisticada, y tú no sabes cuál es la diferencia en cuanto al peligro del ciudadano entre ese policía y aquel delincuente joven. Carlos, hablar contigo tendríamos que tener 20 horas. Para culminar, Carlos, este es un año electoral. Estamos viendo que hay un disgusto en el PLD, Danilo, Leonel, en el PRM. Ellos están tratando de abarcar, conquistar otros partidos para hacer una gran alianza. ¿Cuál es tu opinión en torno a lo que puede pasar aquí en el país en este año electoral para el 15 de mayo? ¿Qué puede pasar en el país? A mí me resulta difícil hablar de temas políticos. Sencillamente porque intento ser lo más neutral posible. Yo pienso que los partidos políticos están en un momento muy especial. Escoger candidatos en las diferentes demarcaciones nacionales, donde a nivel interno hay disputas entre dos, entre tres y entre más grupos del mismo partido político. Escoger a uno siempre trae dificultades entre los demás para integrarse a la campaña del ganador, y también va a repercutir todo esto en sus candidatos nacionales. Por eso este es el momento de diferencias internas. Sin embargo, ya pienso que durante el mes de enero cada partido tendrá definitivamente sus candidatos congresuales, municipales, y naturalmente ya a nivel nacional prácticamente todo está muy claro, a la presidencia de la República, aunque faltan definir algunas candidaturas vicepresidenciales. Sin embargo, ya en el mes de febrero, cada partido iniciará su proceso, cada partido con sus aliados, y pudieran muchas candidaturas, algunas candidaturas de las que tenemos hoy,
tener un destino diferente. En ese sentido, pues creo que la sociedad dominicana sabrá escoger. Está en juego la democracia de la República Dominicana. La democracia no es más que el poder en manos de la gente. Así es. Y la gente ahora, siendo llamado el día 15 de mayo a la votación, las personas deben razonar, darse cuenta que estamos nosotros apostando por el destino dominicano hasta el año 2020. Y en ese sentido debe tener cuidado. Muchas veces generar cambios, en muchas ocasiones mantener una situación o en otros buscar una tercera alternativa, pues sencillamente esto puede traer trauma general en nuestro país. Así que los ciudadanos son inteligentes y yo pienso que van a tomar una buena decisión en el año 2016. Carlos, para mí y el staff del programa ha sido un inmenso placer. Esperamos que se repita esta entrevista contigo, tu participación en este programa. Y de verdad, ¿qué digo? Un honor que esté conmigo hoy en el inmenso Bastión Internacional. Yo te agradezco mucho la oportunidad que me da de hablar con tu público. Yo sé que son muchos miles de ciudadanos que hoy nos están viendo. Te agradezco la oportunidad que me da de llegar a esos ciudadanos y sencillamente estaré aquí cada vez que me lo pidan. Un placer, hermano de corazón. Encantado. Hemos conversado con nuestro amigo hermano Carlos José Rosario en este inmenso Bastión, como siempre, una persona brillante, brillante. Comerciales.